Taiwán es una isla de contrastes, conocida por la mayoría como un gigante industrial, sede de empresas tecnológicas y bulliciosas metrópolis. Pero más allá de las bulliciosas ciudades, se esconde un mundo muy distinto. Casi el 70% de esta pequeña isla está cubierto por majestuosas cadenas montañosas, lo que convierte a Taiwán en un paraíso para montañeros y viajeros. Situada en el borde mismo del cinturón de fuego del Pacífico, Taiwán está formada por el continuo movimiento de las placas tectónicas. Los terremotos son frecuentes aquí, dejando tras de sí un extraño paisaje de picos afilados, profundos desfiladeros y empinadas laderas. Más de 260 picos superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, una concentración impresionante para una isla tan pequeña. La cordillera central se extiende de norte a sur, como la espina dorsal de la isla. Antiguos senderos trazados por los aborígenes atraviesan densos bosques y praderas alpinas. El histórico sendero de Batonguán, creado por los nativos y ampliado por los japoneses, atrae hoy a los aventureros por su belleza salvaje y su complejidad. El clima de las montañas de Taiwán es impredecible y peligroso. Los tifones de verano traen lluvias torrenciales, y las temperaturas invernales pueden descender por debajo del punto de congelación, creando condiciones peligrosas para los aventureros. La niebla que desciende repentinamente reduce la visibilidad a unos pocos metros en cuestión de minutos. A pesar de los peligros, cada año miles de turistas y montañeros profesionales escalan los picos de Taiwán. Vienen a ver el amanecer desde Yushan, la montaña más alta del noreste de Asia, con 3.952 metros, o a explorar rutas vírgenes y eternas. En la era de las redes sociales, las coloridas fotos de vistas impresionantes y valientes escaladores de cumbres dan la impresión de accesibilidad y seguridad. Lo que antes parecía extremo se convierte en habitual si se ve con suficiente frecuencia en Instagram y Facebook. Esas fotos hacen olvidar los peligros reales y la preparación que hay detrás de cada escalada. Pero las montañas no perdonan los errores. Siguen siendo tan peligrosas como hace miles de años, a pesar del equipamiento y la tecnología modernos, y a veces incluso escaladores experimentados se enfrentan a situaciones que superan sus capacidades. Es aquí, entre estos majestuosos picos y profundos desfiladeros, donde se desarrolla la historia de Gigi Wu, una mujer cuya pasión por las montañas y su inusual enfoque del alpinismo la han convertido en una de las figuras más comentadas de la comunidad montañera. La vida de oficina de Gigi Wu en una empresa de comercio internacional de Taipei cambió radicalmente en 2014, cuando la muerte de su padre supuso un punto de inflexión en su destino. En lugar de hundirse en la rutina, esta mujer de 31 años abandonó una carrera estable y volvió sus ojos a las montañas, que se convirtieron no solo en un pasatiempo, sino en una forma de curarse. Sus primeras ascensiones fueron tímidas, como las de la mayoría de los principiantes. Sin formación reglada, aprendió con la experiencia. En el monte Yushan, el pico más alto de Taiwán, Gigi conoció a Alex Yang, un escalador experimentado que más tarde se convertiría en su amigo íntimo. Pero la verdadera historia de la escaladora en bikini empezó por casualidad. Tras perder una discusión amistosa, GG prometió hacerse una foto en bikini en la cima de la siguiente montaña. Lo que empezó como una broma se convirtió en su estilo característico cuando se dio cuenta de la respuesta que obtenían estas fotos tan inusuales. La imagen de una frágil mujer en un colorido bañador frente al escarpado paisaje montañoso creaba un llamativo contraste que atraía todas las miradas. Rápidamente, Gigi fue más allá de la mera diversión y se fijó un ambicioso objetivo: conquistar 100 picos en Taiwán de más de 3.000 metros. Para cualquier alpinista, aunque tuviera años de experiencia, era un reto importante, que requería no solo una buena forma física, sino también un profundo conocimiento del terreno montañoso, las condiciones meteorológicas y la supervivencia en la naturaleza. En 2016, solo 2 años después de iniciar su andadura en el alpinismo, había logrado su primer objetivo importante: conquistar los 100 picos.
Este hecho sorprendió incluso a alpinistas experimentados que habían dedicado décadas a tal logro. En lugar de detenerse, Gigi se fijó un nuevo objetivo: conquistar las 268 montañas de Taiwán por encima de los 3.000 metros. A principios de 2019 ya tenía unos 130 picos en su haber. Detrás de la extravagante imagen de la alpinista del bikini, había una viajera responsable. Recogía basura en los senderos, ayudaba a compañeros de viaje cansados, aunque eso supusiera un peso extra en su mochila. A pesar de su creciente popularidad, GG elegía cada vez más las excursiones en solitario, ya que encontraba en ellas una libertad especial y la oportunidad de ir a su propio ritmo. Pero las montañas, como fieles maestras, más de una vez le recordaron su peligrosidad. En 2017, escapó por los pelos de un desastre en una excursión en solitario, y en 2018 compartió en las redes sociales fotos de las cicatrices de una caída que, en sus palabras, casi la mata. Estas advertencias, sin embargo, no detuvieron a GG, sino que solo fortalecieron su determinación de continuar su viaje. En enero de 2019, Gigi Wu, de 36 años, se había convertido en un símbolo de cómo la pasión y la perseverancia pueden transformar a una oficinista corriente en una consumada conquistadora de montañas. Pero tenía por delante un reto que pondría a prueba los límites de sus capacidades y cambiaría su historia para siempre. Detrás de las brillantes páginas de Gigi Wu en las redes sociales se escondía la difícil realidad de una alpinista. Cada escalada requería una preparación meticulosa, resistencia física y la capacidad de tomar decisiones rápidas en situaciones críticas. Su mochila, que pesaba unos 29,5 kilos, casi la mitad de su propio peso, era todo un reto. Dentro llevaba todo lo que necesitaba para sobrevivir, incluida una cámara Canon 5D Mark III, con objetivos para sus famosas fotos. Alex Young le regaló un teléfono por satélite, un dispositivo que iba a ser su salvavidas en caso de emergencia. Los alpinistas profesionales criticaron su enfoque. La pesada mochila aumentaba el riesgo de perder el equilibrio, y las excursiones en solitario la dejaban sin apoyo en caso de lesión. Pero GG siguió su camino, demostrando que podía enfrentarse sola a los retos de las montañas. En 2 ocasiones, las montañas le advirtieron del peligro. Tras un incidente en 2017, en el que estuvo a punto de perderse, Gigi escribió una frase profética en las redes sociales: "Un error cometido en una caminata en solitario puede ser el último". Y en 2018, tras mostrar las cicatrices en sus piernas por una grave caída, admitió que estuvo al borde de la muerte. Pero estas situaciones no la hicieron abandonar la escalada en solitario. Para GG, la montaña era más que un hobby, era su pasión, su medicina, su forma de vida. Sus amigos la vieron cambiar, volverse más fuerte con cada caminata, encontrar libertad, desafío y significado en las montañas. A principios de 2019, un nuevo objetivo era una ruta por el Parque Nacional de Yushan, que incluía el histórico sendero Batongguan y varios tramos no autorizados raramente visitados, incluso por escaladores experimentados. El 11 de enero de 2019, Gigi Wu comenzó lo que se había planeado como un trekking de 2 semanas. Con la mochila cargada con todo lo necesario, envió un mensaje a sus amigos con su itinerario, prometiendo ponerse en contacto con ellos a su regreso. Los primeros días del viaje transcurrieron sin incidentes. Pero a medida que se adentraba en las zonas más remotas y salvajes del parque, la comunicación se hacía cada vez más irregular. El 19 de enero, 9º día de caminata, Gigi Wu llegó a un lugar en el que el sendero normal daba paso a una ruta no autorizada. El tiempo, que se preveía soleado, empezó a cambiar rápidamente. La niebla descendía por las laderas, la visibilidad disminuía y las primeras gotas de lluvia anunciaban mal tiempo. Parada en la encrucijada entre un regreso seguro y el camino inexplorado que tenía por delante, Gigi tomó la decisión que determinaría su destino. Continuó hacia el monte Yupen, donde le esperaba el mayor desafío de su vida:
El 19 de enero de 2019, el cielo sobre el monte Yupen se fue cubriendo de nubes. Lo que comenzó como un deterioro meteorológico menor se convirtió rápidamente en una seria amenaza. La visibilidad disminuía cada hora, y el sendero se estaba volviendo peligrosamente resbaladizo por la creciente lluvia. Gigi Wu subió por la ladera de la montaña, con la precaución de una escaladora experimentada. Bajo el peso de su mochila de casi 30 kilos, cada paso requería concentración. Se encontraba a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, en un tramo en el que el sendero oficial había quedado atrás hacía tiempo. Aquí, en un antiguo sendero trazado por los nativos Kalebuan, la naturaleza reinaba indivisa. El sendero se estrechaba, serpenteando entre rocas y árboles, aferrados por sus raíces a la empinada ladera. Al fondo, a unas decenas de metros, se divisaba un estrecho desfiladero. Normalmente, una escaladora experimentada habría tenido pocas dificultades en este tramo, pero hoy todo estaba en su contra. El tiempo, el peso de su equipo, el cansancio de 9 días de viaje. El momento que lo cambió todo llegó de repente. Ya fuera una roca resbaladiza, un paso en falso o una pérdida accidental de equilibrio, la causa exacta era desconocida. En un instante, Gigi Wu sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies y que la pesada mochila la arrastraba ladera abajo. La caída fue rápida e imparable. Tras volar entre 20 y 30 metros, aterrizó en un estrecho saliente rocoso, lo único que la separaba de caer en un profundo desfiladero donde había pocas posibilidades de sobrevivir. La conmoción del impacto fue rápidamente sustituida por la comprensión de la situación. No podía mover las piernas. Un dolor agudo le atravesó la parte inferior del cuerpo, señal de una lesión grave. Su mochila había caído cerca, un feliz accidente que le ofrecía una fantasmal posibilidad de salvación. GG se sobrepuso al dolor y buscó el teléfono por satélite, la única conexión con el mundo exterior en esta remota zona sin cobertura celular. A las 16:30 del mismo día, sonó el teléfono de Alex Young en Taipei. Las llamadas de GG mientras acampaba eran habituales, pero normalmente se ponía en contacto por la tarde, cuando ya había montado el campamento. Llamar demasiado pronto le alertaba. La voz de GG, salpicada de estática, sonaba tensa. En 30 segundos pudo contarle lo más importante. Se había caído por un barranco en la ladera del monte Yupen. No podía moverse y necesitaba ayuda desesperadamente. La conexión se interrumpió tan repentinamente como había comenzado, dejando a Alex con las coordenadas de su ubicación y una creciente ansiedad. Sin demora, se puso en contacto con las autoridades, transmitiendo toda la información disponible al Departamento de Bomberos del Condado de Nantú, encargado de las operaciones de rescate en el Parque Nacional de Yushan. Las coordenadas eran exactas. La ladera noroeste del monte Yupen, a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar. Pero incluso con estos datos, el rescate no prometía ser fácil. Mientras Alex hacía todo lo que podía en Taipei, intentando una y otra vez llegar hasta GG, ella estaba sola en un estrecho saliente de roca. La lluvia arreciaba y la temperatura empezaba a bajar a medida que caía la tarde. Cada hora que pasaba, su situación era más desesperada. La niebla descendió, envolviendo la ladera de la montaña en un denso velo. Y luego llegó la oscuridad. No el crepúsculo de la ciudad con la suave luz de las farolas, sino la oscuridad absoluta e impenetrable del desierto. GG, incapaz de moverse, solo podía esperar, con la esperanza de que la salvación llegara antes de que el frío y las heridas hicieran mella en él. Aquella noche, en la ladera del monte Yupen, la temperatura descendió en picado hasta los 2 grados centígrados. Para una persona inmovilizada y mojada por la lluvia, sin posibilidad de encender un fuego o refugiarse en una tienda, esas condiciones son mortales. La hipotermia, el enfriamiento gradual del cuerpo, empieza a desarrollarse de forma sutil, pero inexorable. Mientras GG luchaba por sobrevivir en la ladera de la montaña, la operación de rescate se enfrentaba a sus primeros obstáculos. Se cancelaron 3 intentos de poner en el aire helicópteros Black Hawk,
debido a las peligrosas condiciones meteorológicas. La espesa niebla hacía imposible volar en el terreno montañoso. La situación se estaba volviendo crítica. Las horas pasaban y la ayuda que Ji Woo tanto había esperado seguía estando muy lejos. Sola, fría y oscura, comenzó la noche más larga de su vida. Una noche que pondría a prueba los límites de la resistencia humana y le haría preguntarse: ¿qué le ocurre a una persona cuando lo único que le queda es una esperanza? El amanecer del 20 de enero no trajo alivio, sino una nueva oleada de ansiedad. La niebla en las laderas del monte Yupen no se había disipado, y la lluvia continuaba con el mismo vigor. La temperatura seguía siendo baja, apenas unos grados sobre cero. En tales condiciones, incluso los rescatadores profesionales se dieron cuenta de que el tiempo corría en su contra. El Departamento de Bomberos del Condado de Nantú se hizo cargo de la coordinación de la operación de rescate. El Cuerpo Nacional de Rescate Aéreo de Taiwán intentó de nuevo elevar los helicópteros Black Hawk, pero sin éxito. Quedó claro que la única forma de llegar hasta Ji Woo era a pie. Una misión tan difícil requería no solo rescatadores, sino personas que conocieran la zona como la palma de su mano. Los elegidos fueron los Kalebuang, los indígenas de las montañas de Taiwán, cuyos antepasados llevaban siglos viviendo en la zona. 2 guías experimentados de la tribu Kalebuang y un bombero profesional formaron el primer grupo de búsqueda. A primera hora de la mañana, una camioneta azul subió lentamente por las sinuosas carreteras de montaña, llevando a los rescatadores cada vez más alto en las montañas. Alcanzaron los 2.400 metros, la mayor altitud que podía alcanzar el vehículo. Desde allí, tuvieron que caminar a pie, cargando unos 20 kilos de equipo de rescate: cuerdas, camillas, medicinas, comida y agua. Un segundo equipo de rescate les siguió, listo para apoyar al primer grupo. Su tarea consistía en crear puntos de comunicación adicionales y garantizar la evacuación de la víctima en caso de que pudiera ser encontrada. Los rescatadores se desplazaron por senderos bañados por la lluvia, a través de pendientes resbaladizas y densa maleza. Cada paso requería extrema precaución. Un error podía convertir a los rescatadores en víctimas. Pero los Kalebuang guiaron al grupo con confianza, utilizando los conocimientos transmitidos de generación en generación. Guiados por las coordenadas recibidas del teléfono por satélite de GG, los rescatadores se dirigieron hacia la ladera noroeste del monte Yupen. Cada hora que pasaba se acercaban más al presunto lugar del accidente, pero las condiciones empeoraban. La niebla se hacía más espesa, convirtiendo la búsqueda en un verdadero desafío. Al anochecer, el primer grupo de rescatadores había alcanzado una altitud de unos 1.600 metros, casi cerca del lugar donde se había producido la llamada. Pero el avance de la oscuridad y la peligrosidad del terreno les obligaron a detenerse y acampar. Una fría noche pasada en tiendas de campaña bajo una lluvia incesante fue una prueba incluso para el curtido Kalebuang de la montaña. Durante este tiempo en Taipei, Alex Yang tuvo dificultades para encontrar un lugar donde alojarse. Tras una única llamada telefónica a GG, se cortó la comunicación con ella. Siguió llamando a su teléfono por satélite cada hora, pero solo oía silencio como respuesta. Se mantuvo en contacto con los equipos de rescate, pero sus mensajes no eran reconfortantes. El tiempo no mejoraba y la búsqueda se prolongaba. La mañana del 21 de enero por fin mejoró el tiempo. La niebla se disipó en algunas zonas y la visibilidad mejoró. Los equipos de rescate reanudaron la búsqueda con renovado vigor, registrando metódicamente cada metro de la ladera rocosa. Hacia el mediodía, uno de los guías kalebuanos vio algo al pie de la ladera. Un pequeño saliente rocoso, con algo de colores brillantes. Cuando los rescatadores se acercaron, vieron una figura humana y una mochila. Era Ji Woo. Estaba tumbada de espaldas, cubierta por una manta térmica de aluminio plateado. A su lado estaban sus pertenencias: un teléfono por satélite, una linterna atada a la muñeca y una chaqueta que, extrañamente, no llevaba puesta, sino que estaba a su lado. Los rescatadores la llamaron,
pero no obtuvieron respuesta. El descenso hasta el estrecho saliente, donde se encontraba Gege, requirió habilidades de alpinismo. Los rescatadores aseguraron las cuerdas e iniciaron un descenso cauteloso. Cuando llegaron hasta ella, estaba claro que la ayuda había llegado demasiado tarde. Gigi Wu no respiraba y su piel estaba fría al tacto. Los médicos determinarían más tarde que la hipotermia fue la causa probable de la muerte. Largas horas de inmovilidad en el frío, agravadas por el trauma de la caída, fueron una combinación fatal. Los rescatadores trasladaron cuidadosamente el cuerpo a una camilla y comenzaron la ardua ascensión por la ladera. Solo al anochecer, cuando se despejó la niebla, fue posible llamar a un helicóptero para la evacuación. Gigi Wu abandonaba sus montañas favoritas por última vez, no como una mujer victoriosa con una foto en la cima, sino como un recordatorio de esa delgada línea que separa el valor de la temeridad. La noticia de la muerte de la escaladora del bikini recorrió rápidamente Taiwán y luego el mundo. La historia de una mujer que escaló más de 130 picos solo para morir en el 131 tocó los corazones de muchos, incitando a la reflexión sobre la naturaleza del riesgo, la fama y el verdadero coste de nuestras pasiones. La noticia de la muerte de Gigi Wu corrió como la pólvora. Su página de Facebook, que últimamente se había llenado de vívidas fotos desde las cumbres de las montañas, se convirtió en un memorial. Miles de seguidores publicaron comentarios que iban desde palabras de dolor y gratitud a duras evaluaciones de su decisión de arriesgarse en un viaje en solitario. Como era de esperar, la reacción del público fue variada. Para muchos, Gege se convirtió en un símbolo de la fuerza y el coraje femeninos, una prueba de que las montañas no se conquistan en función del sexo, sino del espíritu y la determinación. Era una diosa de la montaña, escribieron sus admiradores, admirando no solo su aspecto sino también su fuerza interior, que permitió a una oficinista transformarse en una alpinista consumada. Pero surgieron otras voces. Los críticos vieron la tragedia de Gigi como el resultado natural de la búsqueda de gustos, acusándola de irresponsabilidad y vanidad. Arriesgó su vida por unas fotos espectaculares. Argumentaban, a menudo sin conocer siquiera sus logros y contribuciones reales a la comunidad de escaladores. Titulares inexactos en los medios occidentales como «Muere una escaladora taiwanesa en bikini» no hacían más que alimentar esta opinión. La verdad, como suele ocurrir, estaba en algún punto intermedio. Los que realmente conocían a Gege se dieron cuenta de que sus fotos en bikini eran solo una pequeña parte de las historias que compartía. Detrás de las impactantes imágenes había años de preparación, cientos de kilómetros de senderos recorridos y un auténtico amor por las montañas de Taiwán. La tragedia dio un giro inesperado cuando las autoridades taiwanesas decidieron castigar a la familia de la fallecida. La madre de Gigi Wu fue multada con $60.000 por el coste de la operación de rescate. El motivo fue que el cuerpo del escalador se encontraba en una vía no autorizada sin permiso oficial. Este proceder desató la indignación de la comunidad de escaladores. Los amigos de Gege, muchos de ellos escaladores experimentados, protestaron. Recordaban su contribución a la promoción de las montañas de Taiwán, su ayuda a los viajeros novatos, mediante descripciones detalladas de las rutas, y las muchas veces que ella misma había ayudado a compañeros de viaje cansados. Ante la presión pública, las autoridades acabaron anulando la multa, reconociendo la injusticia de tal castigo para la afligida familia. El funeral de Gigi Wu se celebró en Nuevo Taipei. Las cenizas se depositaron en una pequeña caja y se enterraron en el cementerio de la ciudad bajo una sencilla lápida. Pero a la ceremonia de despedida acudieron escaladores de todo Taiwán, de Taipei, Kaohsiung, Hualien. Tanto los que la conocían personalmente, como los que seguían sus viajes en las redes sociales, acudieron a presentar sus respetos a una mujer cuya pasión por las montañas truncó su vida pero inspiró a muchos. La muerte de Gigi Wu se ha incluido en las tristes estadísticas. Las investigaciones muestran que entre 2011 y 2017
se produjeron más de 250 muertes en todo el mundo relacionadas con la creación de selfies extremos. Las caídas desde las alturas suponen la mitad de esos casos. Aunque la propia GG no se estaba haciendo selfies en el momento de su caída, su historia ha pasado a formar parte de un debate mundial sobre el impacto de las redes sociales en la percepción del riesgo. ¿Qué habría pasado si el sendero de montaña hubiera seguido siendo solo un sendero y no un escenario potencial para una foto espectacular? Cambiaría la percepción del peligro si la gente viera no solo momentos triunfales en las cumbres, sino también noches frías en tiendas de campaña, escaladas agotadoras, ampollas sangrantes y los riesgos reales del senderismo de montaña. Gigi Wu no buscó la muerte, sino que aceptó el riesgo como parte de su viaje. Su historia no es solo una crónica de una tragedia, sino una ocasión para reflexionar sobre cómo ve la sociedad moderna, el peligro, el valor y sus consecuencias. Ahora su nombre se pronuncia con respeto en los círculos montañeros de Taiwán. Sus rutas y consejos siguen ayudando a los viajeros, y su pasión por las montañas resuena en una nueva generación de alpinistas que ven en ella un ejemplo de que las mujeres pueden escalar tan bien como los hombres. Pero la principal lección de su historia no son las técnicas de escalada ni las fotografías espectaculares. Es que las montañas, a pesar de toda su belleza, siguen siendo mortales para quienes pierden la guardia o sobreestiman su fuerza. E incluso el montañero más experimentado puede encontrarse indefenso ante los elementos si tiene que enfrentarse a ellos en solitario. Ji Wu se adentró en las montañas el 11 de enero de 2019 y nunca regresó. Pero su espíritu sigue viviendo allí, entre las cumbres de Taiwán, como un recordatorio de la delgada línea que separa el valor de la temeridad, la pasión de la obsesión, la vida de la muerte. Las montañas de Taiwán siguen siendo tan bellas y peligrosas como las conocía Gigi Wu. Cada día, nuevos viajeros escalan los senderos que ella describió en sus posts. Muchos de ellos han oído su historia, la historia de una mujer cuya vida ha llegado a simbolizar tanto las oportunidades como los peligros del alpinismo moderno. La historia de Gigi Wu nos hace pensar en cómo ha cambiado nuestra relación con el riesgo en la era digital. Cuando los picos majestuosos y las rutas peligrosas se convierten en un mero telón de fondo para la foto perfecta de Instagram, la línea que separa la verdadera aventura de la búsqueda del reconocimiento virtual se difumina. Lo irónico es que GG, a pesar de su imagen de la alpinista en bikini, era auténtica. Alguien para quien las montañas significaban mucho más que la oportunidad de hacer una foto espectacular. Sus detalladas descripciones de las rutas, la basura que recogía en los senderos, la ayuda que prestaba a sus compañeros de viaje. Todo ello demuestra un profundo respeto por la naturaleza que a menudo escapa a la atención de quienes solo han visto sus llamativas fotos en bañador. Desde su muerte se ha producido un cambio sutil pero importante en la comunidad de escaladores de Taiwán. Los viajeros experimentados empezaron a hablar más de la importancia de la escalada por parejas y del equipo completo de emergencia. Algunos clubes introdujeron cursos adicionales de supervivencia en montaña y primeros auxilios. La tragedia de Lihe no dio lugar a prohibiciones ni a restricciones estrictas, sino que fue un catalizador para un enfoque más informado del riesgo. Dicho esto, las redes sociales siguen creando una visión distorsionada del excursionismo de montaña. Por cada post sobre peligros reales, hay docenas de selfies triunfantes en las cumbres, creando la ilusión de accesibilidad y seguridad. Los principiantes, inspirados por esas imágenes, se lanzan a veces a rutas difíciles sin la formación, el equipo o los conocimientos necesarios. Gigi Wu no era solo una víctima de las redes sociales, era una escaladora experimentada que asumía riesgos con conocimiento de causa. Pero ni siquiera su experiencia en 130 cumbres pudo protegerla de una combinación fatal de circunstancias: una caída, una lesión, el frío y la soledad. Quizá la principal lección de su historia sea que la naturaleza no hace excepciones. Ni la experiencia, ni la fama, ni las fotos perfectas en las redes sociales pueden garantizar la seguridad en la naturaleza. Las montañas no se vuelven más amistosas
solo porque las hayamos visto miles de veces en hermosas fotos. Ahora que el tema de los selfies extremos y las muertes por hacer fotos espectaculares es habitual en las noticias, la historia de GG es un recordatorio. Detrás de cada tragedia hay una persona real con sus propias esperanzas, miedos y sueños. No solo una estadística o un cuento con moraleja. En última instancia, todos los que se aventuran en la montaña se ven obligados a encontrar su propio equilibrio entre el valor y la precaución, entre la búsqueda de logros y el respeto de sus propios límites. ¿Dónde está la línea que separa la valentía de la temeridad? Esta pregunta sigue abierta, y la respuesta es diferente para cada persona. Gigi Wu encontró en las montañas la libertad, la curación y, en última instancia, el destino. Su historia, como los senderos que recorrió, sigue viva, como un recordatorio de la belleza y la crueldad del mundo que nos rodea, de la delgada línea que separa el triunfo de la tragedia y del hecho de que, incluso en la era de la mensajería instantánea y la conectividad global, podemos encontrarnos completamente solos ante una naturaleza salvaje que no perdona los errores. Esta es la historia de Gigi Wu, una mujer que convirtió una discusión ordinaria en un camino único, escaló más de 130 picos y dejó una huella indeleble en la historia del alpinismo. Cree que la decisión de Gigi de seguir caminando sola fue un acto de valentía o una temeridad. Si no existieran las redes sociales, ¿habría arriesgado su vida tan a menudo? ¿Qué es más importante, vivir una vida larga y segura, o una corta pero llena de pasión y logros? ¿Y quién tiene derecho a juzgar esa elección? Espero sus opiniones en los comentarios. Tanto si está de acuerdo conmigo como si no, todas las opiniones son valiosas y nos ayudan a comprender mejor y a ajustar nuestro enfoque de las historias que contamos. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de poner un like y suscribirte al canal. Cuídate y no olvides que a veces la decisión más valiente es saber cuándo parar. Nos vemos en los próximos episodios.